El objetivo es que ustedes como estudiantes acá, de los diferentes conocimientos, yo sé que, como les decía, el tema de la informática, a veces piensan que somos todólogos, tenemos que saber, usted sabe de base de datos, sabe de infraestructura, sabe de telecomunicaciones, sabe de proyectos, sabe de ágil, sabe de todo, pero realmente a veces no es así. Entonces, vamos a armar algunos equipos multidisciplinarios para poder trabajar. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder hacer esta pequeña auditoría, vamos a utilizar algún tipo de conocimientos de sitios web. Yo sé que ustedes pues ya cerraron la carrera y pues puede ser desarrollado en cualquiera. Aquí van a ver las especificaciones, no es algo que ustedes realmente tengan que desarrollar de cero. Incluso si ustedes ya tienen algo, lo pueden usar. Acá es la creatividad de ustedes. Conocimientos de arquitectura, conocimientos de procesos, de seguridad de sistemas y auditoría. Tal vez hay otros que no aparecen aquí, como las telecomunicaciones, que deberá realizar una auditoría de sistemas con enfoque a los sistemas web, aplicando los conocimientos adquiridos en clase para realizar un informe de hallazgos y propuesta válida como solución de forma profesional. Básicamente ese es el objetivo. El objetivo es realmente hacer una pequeña práctica documental de lo que es la auditoría, para poderlo entender un poquito más. ¿El enunciado cuál es? Usted como ingeniero en sistemas ha sido contratado como auditor y consultor de sistemas para una empresa. Dependiendo del rol que se le asigne, así deberá realizar la propuesta y solución de la misma. Van a haber dos roles. De todos modos, de los dos roles van a trabajar. Al principio no significa que, yo como soy el rol del consultor, hasta que no esté hecho algo voy a trabajar. No, al contrario. El rol de consultor, ¿cuál va a ser? Deberá realizar una propuesta de software para implementar en un sitio web, el cual recibirá transacciones críticas de la empresa, las cuales representan un 80% de los ingresos de la misma. Yo diría que un 100%. La arquitectura que se elija deberá cubrir como mínimo los siguientes requerimientos. Debe de ser escalable, debe ser de alta disponibilidad, tiene que tener por lo menos seguridad física y lógica. Esto lo vamos a dejar como que a nivel conceptual. Lo que realmente van a hacer es lo que está abajo. O sea, conceptual me refiero que lo van a colocar en papel, ¿sí? Porque pues tener el hardware como tal, o a menos que lo utilicen la nube, igual es costo. No denegación de servicio, respuestas exitosas al cliente y tener un tema de monitoreo, que lo cual también lo vamos a ver en este curso. Las características de esto debería ser, del sitio web es, debe ser un sitio simple y funcional, conexión a base de datos, eso sí lo tienen que hacer. Cumplir aspectos básicos de seguridad de OWASP, porque vamos a utilizar como OWASP como referencia, ya que nos da las diferentes pruebas y herramientas. Debe ser un sitio estático y dinámico, pues ustedes ya saben qué significa. La propuesta de software puede ser desarrollado o utilizar un software embebido, o si ustedes quieren decir, bueno, yo ingeniero quiero usar un CMS y le voy a aplicar algún tipo de mejoras, todo es libre, no importa, no es libre. Pueden utilizar servicios en la nube, ¿sí? Los procesos que elijan deben de estar documentados, pequeños pero documentados. ¿Y a qué se refiere? A esos flujos que les mostré hoy, por ejemplo. Tiene que tener una lista de funcionalidades, objetos relacionados y ubicación. Por ejemplo, estoy hablando de una, por ejemplo, un SP, yo sé que está en la base de datos. ¿En qué base de datos? Tal lugar. ¿Sí? ¿Y qué funcionalidades? Políticas que respaldan los procesos, si es que existe alguna, o ustedes pueden colocar alguna inventada, por ejemplo, política de acceso y control de usuarios, por ejemplo. Pueden utilizar alguna de las buenas prácticas en este caso. Definir servicios monitoreados. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, voy a monitorear 5 servicios. Y puede ser que ustedes, cuando hablamos de servicios, estamos ya hablando de algo muy puntual. Por ejemplo, yo puedo monitorear si la URL está arriba, ¿sí? Puedo monitorear una parte del servicio donde está montado, que puede ser el servidor, ¿sí? Y que estoy evaluando el CPU y estoy evaluando la memoria. O voy a evaluar, por ejemplo, esa capa intermedia entre el servicio que está, por ejemplo, lo que tengo expuesto en la DMZ y lo que tengo internamente en los servicios como tal. Por ejemplo, los web service, si yo estoy usando web service para poder consumirlos desde la capa del sitio, entonces yo voy a consumir esas URLs. Eso es opción, o sea, no es opcional, o sea, es
donde ustedes quieran definirlo. Ustedes definen qué servicios quieren monitorear. No estamos diciendo acá cuántos, entonces eso queda libre. Y identificar las buenas prácticas que se cumplirán desde una perspectiva de gestión de servicios. Pueden basarse en ITIL o ISO 20000, igual acá en el curso lo vamos a ver. Con los datos anteriores, el estudiante debe realizar la propuesta con un sitio web de prueba como prototipo, el cual debe cumplir con los requerimientos y arquitectura. Bueno, arquitectura ya dijimos que es funcional, es nada más de referencia. Ahora, ¿qué se le pide al auditor? Deberá realizar la auditoría de sistemas sobre un sitio web, el cual se le asignará para la revisión, pruebas y hallazgos del mismo. Los criterios de auditoría se deberán realizar con base al conjunto de pruebas OWASP. El siguiente tema es sobre eso. A continuación se listan 10 grupos de las pruebas OWASP, donde deberá considerar como mínimo 10 subcategorías, ¿sí? De las siguientes para realizar una planificación y desarrollo de la auditoría de sistemas web. Aquí tenemos las diferentes pruebas. Entonces, por ejemplo, yo digo que voy a, del conjunto de pruebas de autenticación, por ejemplo, hay un tema de escalar permisos. Entonces, utilizando pruebas XSS, por ejemplo, entonces yo digo, yo cubro eso. O sea, mi aplicación, cuando quieran utilizar un tipo de script en cross-site scripting, por ejemplo, no van a poder pasar, ¿sí? Porque yo estoy cumpliendo a que no va a ser puntualmente con eso. Entonces, así es como cuando veamos, creo que los que desarrollan, creo que ya conocen un poco de OWASP, en temas de seguridad, entonces vamos a ir viendo un poquito de estas pruebas a qué se refieren. ¿Qué se pide como requerimientos de auditoría? La planificación de la auditoría de sistemas deberá enfocarse al alcance de la aplicación y infraestructura, enfocarse en la subcategoría de pruebas OWASP. O sea, si el grupo que como consultor, por ejemplo, dice que únicamente van a hacer 10 pruebas y dice puntual de cross-site scripting, que por ejemplo no van a haber escalamiento de privilegios, que no tiene configuraciones por defecto, ¿sí? Entonces, únicamente eso es lo que se va a auditar y si lo cumple todo, pues perfecto. Definir el rol del grupo de trabajo en la auditoría, que eso lo vamos a hacer nosotros, y los hallazgos de auditoría deberán ir sustentados con las pruebas respectivas y propuestas de mejora. Por ejemplo, vamos a utilizar una de las herramientas, dependiendo qué segmento de pruebas la que se está haciendo. Lo que me gusta de West es que ustedes puedan usar, por ejemplo, una de las que les dice el conjunto de pruebas, o pueden utilizar cualquier otra solución, por ejemplo, para poder validar. Requerimientos generales. El estudiante primero debe montar su sitio donde ustedes quieran, on-premise o cloud. Puede ser enfocado a cualquier empresa, mejor si tiene relación con el ambiente en el que el estudiante trabaja. El sitio web puede ser o no desarrollado por el estudiante, debe tener páginas con acceso a base de datos y aspectos de seguridad OWASP. A esto se refiere a 10 subpruebas que ustedes van a garantizar que van a cumplir. Elijan las más fáciles, las que más se les haga cómodo y ya. Si dicen que con eso lo cumplen, perfecto. El sistema operativo, servidor web, servidor de aplicaciones y base de datos y a nivel de red queda a criterio del estudiante. Se deberá probar aspectos básicos de OWASP en el sitio, queda a criterio los aspectos de parte del estudiante, que son las 10 subpruebas que ustedes van a elegir. Entregar la propuesta del sitio web y arquitectura que soporte lo solicitado de forma funcional y las herramientas para realizar la auditoría quedan a criterio del estudiante. Documentación necesaria para cada proceso de auditoría. Cada documentación yo se las voy a ir dando. Yo les voy a dar una plantilla para ir haciendo nuestros primeros pasos. Les voy a dar toda la guía. Les voy a dar qué es lo que se va a evaluar y entonces aquí nos vamos a ir de la mano con la clase. Restricciones. No es válido propuestas de sitios iguales porque ya me ha pasado en algunos cursos. La arquitectura debe ser enfocada a los requerimientos solicitados, no menos, a nivel funcional, ¿sí? Porque si quieren tener alta disponibilidad y escalable, ok, pueden utilizar la nube, o si no, pues necesitarían mucho hardware para poder hacerlo. Y la auditoría de sistemas debe ser como mínimo el set de 10 subpruebas de OWASP. Y esto ya es documentación que ustedes tienen que colocar, o sea, copian esto, lo pegan en un documento y lo tienen que ir llenando. Descripción general del proyecto puede ser un pequeño párrafo. La propuesta es de lo que van a hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes van a decir, bueno, voy a hacer un sitio web que, no sé, puede ser, por ejemplo, tengo un sitio web de comercio electrónico y entonces
está enfocado para 1000 usuarios, concurrentes, y está la infraestructura, etcétera, etcétera, y ustedes definen ahí. ¿Qué objetivos tiene, por ejemplo, la propuesta en este caso? Es poder tener hacer una propuesta enfocada a la auditoría que ustedes van a realizar. Van a colocar el organigrama que ustedes definen. Esto que está aquí es la documentación de lo que ustedes van a tener, por ejemplo, como consultor o como empresa, digamos, si lo queremos ver así. Lo que está en rojo es lo que no van a hacer. Un presupuesto y van a colocar grupo de trabajo y roles. Acá sí vamos a colocar, por ejemplo, quiénes y qué están haciendo en cada uno. Yo igual les voy a dar el Excelito. ¿Qué elementos necesarios, herramientas y técnicas y diagrama general de la arquitectura? El informe de auditoría va a ser esto. Esto es igual, yo les doy la plantilla para llenarlo y lo vamos a hacer en los ejemplos en clase. Y por eso es aquí, basarse en una guía a realizar en la auditoría de sistemas que yo les voy a dar. Y estos pues ya son aspectos de forma que esto lo van a ir aplicando. Les recuerdo que lo que está en rojo, ¿no? Que tienen que tener carátula, índice, contenido, el contenido es lo que se les está pidiendo, en términos Roman 12, márgenes de 12 centímetros cada lado, un pie de página donde diga el nombre de la empresa de auditoría, por ejemplo, y que debe estar en PDF, y la presentación en línea. Todavía no he terminado con esto. O sea, este es el enunciado, y ahorita les voy a mostrar a qué se refiere lo que tienen que entregar. Que les muestro. Creo que el Excel se los subí a la plataforma, se los voy a tener que descargar. Bueno, básicamente lo que yo les voy a colocar ahí es un pequeño Excel donde están todos esos lineamientos que ustedes deben de seguir. Ahorita se los voy a... Ok. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que está en ese documento es esto. Ustedes van a colocar, suponiendo que son 5 estudiantes y ustedes van a elegir, ok, vamos a colocar a 2 que van a ser los consultores, ¿sí? A los que van a tener que hacer la propuesta. Entonces, aquí aparece el rol 1 y qué es lo que tienen que hacer. Entonces, ustedes colocan el avance y qué va a asignar cada uno. Esto es para que todos trabajen, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién va a hacer la definición de negocio? O sea, ¿a qué se va a dedicar? Y aquí yo les puedo dar una pequeña plantilla de un Canvas, ¿sí? Así de forma muy general para nosotros que somos técnicos, que solo queremos saber para qué se dedica, no mucha información. Y con ese Canvas, Model Business Canvas, entonces ustedes ya tienen esto. Y yo se los voy a pasar la otra clase. ¿Cuál es la misión y la visión? El organigrama general de tecnología, las áreas que lo integran y la ubicación. Ustedes acá pueden inventarse alguna área, alguna ubicación geográfica de dónde está la empresa, por ejemplo, y ustedes designan a quién le corresponde eso. Incluso, por ejemplo, acá ustedes pueden tener los que tienen el rol como tal y pueden tener a los que están como ayuda, que al principio van a ser los mismos auditores, porque ahorita no tenemos, o sea, no podemos empezar a tener el rol de auditor porque no tenemos las funcionalidades, no sabemos a qué se va a dedicar, no sabemos ni qué herramientas vamos a utilizar. Cuando ya tengamos las propuestas ya terminadas, entonces ya los roles de auditor van a tener más trabajo y los otros, tal vez no menos, pero por lo menos van a estar pendientes a que se aplique lo que se haya definido. Entonces lo van colocando acá para saber cómo van trabajando. Implementación del prototipo funcional, por ejemplo, acá es si ustedes lo quieren hacer on-premise o si lo quieren hacer cloud. Definición de las pruebas, por ejemplo, qué subpruebas van a elegir y eso la otra semana lo vamos a ver porque la otra semana ya tenemos la clase sobre OWASP, pero pueden adelantar ustedes buscar información sobre eso. Luego hay que hacer una planificación de los parches, o sea, por ejemplo, si yo estoy diciendo que no voy a, que mi sitio, por ejemplo, o la configuración donde yo lo instalé no tiene ninguna configuración por defecto, significa que no lo estoy colocando en la ruta que me dice, por ejemplo,
Supónganse que ustedes van a usar un IIS, ¿sí? Y el IIS, ustedes saben que normalmente hay una carpeta www y netbook y ahí tienen el directorio. Entonces, por ejemplo, ahí, si está por defecto y yo le tengo los permisos por defecto, entonces yo estoy incumpliendo. Pero si yo digo que no va a ser así, le puedo cambiar, ustedes pueden cambiar los permisos y pueden cambiar la ruta que es por defecto para no dejarlo de esa forma. A eso se refiere configuraciones por defecto a nivel de voz. Y eso depende si yo estoy diciendo que esa es la prueba. Entonces yo como auditor voy a revisar cómo se configuró, ¿sí? Y cómo lo voy a ver, porque ellos me están diciendo en dónde puntualmente es, ¿sí? Llevar al equipo para montar y hacer las pruebas, como esto va a ser en línea, entonces vamos a ver cómo nos coordinamos para poder hacer, se van a tener que conectar a alguna de las máquinas o, o si les pueden pasar el proyecto, o sea, ahí depende qué tipo de prueba sea para poder hacerlo. Pero esto ya es solo del lado del consultor. Solo creo que mi compu se va a apagar. Tal vez. Bueno, ¿qué más? El alcance, pues aquí vamos a tener que hacer una carta de solicitud para la auditoría. Yo les doy el formato de cómo se hace, la tiene que firmar digamos que el responsable líder de este equipo, del lado del consultor, en los módulos que incluye la página. O sea, acá vamos a hacer una pequeña maquetación de qué es lo que incluye. Y por cada módulo identificar qué prueba o web se cubrirá. Deberán cubrir las 10 subpruebas. En la lógica del negocio, pues colocar la secuencia de procesos necesarios donde se interactúa con cada uno de los módulos, maquetación del site y diagrama de hipo, que por acá en los anexos está que es cada uno de ellos. A nivel de infraestructura, se pide el diagrama de infraestructura, la topología de nivel de red, el hardware y software necesario. Entonces aquí ustedes colocan, bueno, necesité un IDE para, no sé, si lo hice en Java, o utilicé algún framework, por ejemplo, qué tipo de servidor web, qué tipo de servidor de aplicaciones, si fue en Java, entonces un WebLogic, por ejemplo, el sistema operativo y si van a virtualizar, qué hipervisor, por ejemplo, van a utilizar, etc. En componentes de software, por ejemplo, pues acá se detallan los módulos que únicamente estarán en prueba. O sea, yo puedo tener el login, pero resulta que lo pongo por seguridad, pero en ese no está el tema de las pruebas software. Entonces yo tengo que especificar, por ejemplo, específicamente dónde está. Y voy a hacer un pequeño diagrama de flujo, un pequeño diagrama de clases, de componentes. Tal vez acá les voy a decir que eso se los voy a cambiar. Pero, por ejemplo, lo único que van a hacer ustedes ahorita es diagrama de componentes y diagrama de secuencias no lo van a hacer. Solo el diagrama de flujo, el diagrama de clases y el de procesos. Estos dos se los voy a quitar para que no lo hagan. Recomendaciones, conclusiones y la bibliografía es que utilizan algo. Manual de usuario tampoco van a hacerlo, ¿sí? Por temas de tiempo. Y este es el formato. No sé si hay alguna duda con esto. Y la presentación obviamente va a ser en línea porque ya no somos de forma presencial. Esto se los voy a mandar actualizado con rojo lo que no van a hacer. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? No, de momento no. Gracias. Bueno, y luego pues ya nos pasamos con el auditor. Acá pues vamos a tener que colocar cuál es el objetivo de la auditoría, el objetivo general y luego ya tenemos objetivos específicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo definir 3 objetivos específicos. El primero es validar el cumplimiento de cada una de las subpruebas de OWASP, ¿sí? El segundo es poder aplicar las diferentes herramientas para poder tener una auditoría un poquito más aterrizada, por ejemplo. Entonces, eso lo vamos haciendo. Igual esto es una plantilla la que yo les doy y van a listar las pruebas OWASP que ustedes van a tener que auditar. Van a colocar la metodología que van a seguir y van a colocar cada una de las etapas. Por cada prueba ustedes van a hacer un pequeño plan, que es lo que conforma el programa. O sea, que ustedes van a hacer 10 documentos que van a ser los planes. Los planes son una plantilla que se llena, entonces es más relleno que el esfuerzo que tienen que hacer para hacer cada una de ellas. Y aquí se puede identificar el origen de la auditoría, realizar una visita preliminar. Obviamente acá es el primer encuentro que van a tener con el equipo que van a auditar y cada encuentro tiene que quedar documentado y grabado como evidencia y firmado. ¿Sí?
Establecer los objetivos de la auditoría. Esto de por sí, aunque es algo que ya tenemos aquí arriba, eso se tiene que discutir con el área que van a auditar, de acuerdo a la necesidad. Determinar los puntos que serán evaluados en la auditoría, y eso de acuerdo al alcance que les vaya a dar el consultor. Elaborar los planes, programas y presupuesto, que esto es lo que les digo que es un plan para cada uno. Y aquí ustedes van a decir qué herramienta necesitan, de acuerdo a qué tipo de pruebas es. Y luego en la segunda etapa, pues realizar las acciones programadas en la auditoría. Aquí ya es prácticamente la ejecución, aplicar los instrumentos, identificar, elaborar los documentos de desviaciones encontradas. Esto no es más que una plantilla que ustedes van a tener para colocar screenshot de la evidencia, o sea, en este caso que hubo una no conformidad y ya colocan ahí que esto se convierte en hallazgo y colocan ahí quién fue el que lo identificó, con qué herramientas se identificó, etcétera. Y luego ustedes ya como profesionales en el dictamen final van a decir qué se podría hacer. Luego, pues está la tercera etapa, que es el dictamen de la auditoría, que van a analizar la información y las situaciones detectadas, que aquí de situaciones detectadas son todo lo que nosotros encontramos, pero que tenemos que evaluar si realmente, si está fuera del alcance, se queda fuera. Lo colocamos como algo que se encontró, más sin embargo no es algo que está dentro del alcance. Se debe de decir sí, pero no es algo que podría afectar al auditado directamente, porque no está dentro del alcance. Se hace el dictamen, como les digo, es una plantilla no más que un oficio, sin mucho de 2 hojas, donde está el resumen de qué se encontró, y se presenta ya el informe consolidado, que igual es una plantilla. Documentos, esto es lo que yo les voy a dar. No les doy muy detalle porque eso lo vamos a ver en una de las clases. Formato de entrega y presentación. ¿Alguna duda con esto? No. Y pues en el rol 1 aquí está la lógica de negocio, cómo sería, por ejemplo, en temas de, si quieren lo podemos ver como un tema de proceso. Este es un diagrama de HIPO como tal. Aquí está un diagrama de procesos de cómo debería ser ya con una herramienta y aquí ya un tema de maquetación. Y aquí prácticamente nos dice la lógica de cómo es que se tiene que interactuar y cuántos niveles hay de interacción en cada uno de los sitios. Y en el rol 2, pues aquí está, por ejemplo, nosotros vamos a colocar situaciones encontradas, las causas y la solución. ¿Sí? Aquí ya vamos a ir colocando que vamos encontrando, digamos, la actividad que se hizo, la técnica de evaluación que se hizo y aquí una calificación que le pongamos. Y aquí es un diagrama general, por ejemplo, de lo que estamos analizando. Y esto ya es un ejemplo, esto lo vamos a ver en una de las clases, pero al final esto ya es lo que vamos a entregar. Y ahí que existe alguna nomenclatura en particular para la auditoría que se vaya haciendo. Básicamente esto es para lo que refiere al trabajo final, que es prácticamente todo lo que vamos a ir aprendiendo en el curso y que lo vayan a hacer. Yo les estaré enviando el listado oficial a más tardar el día miércoles, porque creo que todavía hay asignaciones de alumnos, entonces se van a ir inscribiendo para ya tener los equipos. La única actividad que vamos a tener para la otra semana, para el otro lunes, van a investigar un poquito sobre la ISO 19011 y van a hacer una comparativa con la última versión, digamos, la 2018, con la 2010, si no estoy mal. Les voy a poner ahorita qué es lo que van a hacer por si tienen alguna duda. Es algo bien simple. Ok. ¿Ven en el documento? Sí. Listo. Ok. Bueno, acá el documento que lo subí cambia alguna de estas preguntas, pero de ahí la idea es la misma, ¿sí? Ustedes van a hacer un cuadro comparativo, ¿sí? De la 19.011, con la versión 2018. Solo la comparativa. Y para ponérselas muy fácil, les coloco aquí el video para que lo vean. Y solo hacen ese cuadro comparativo. ¿En qué cambió cada versión? Si agregó un nuevo concepto, si quitó un concepto, si hay un paso más en el procedimiento o no, o se optimizó. Entonces, por ejemplo,
Y la actividad 2 es únicamente, aquí les coloqué una pequeña referencia de la 2011. Pueden, aquí solo les coloqué esto, pero para poder verlo. Realmente esto, tal vez aquí, sí creo que esto no les va a servir mucho, sino que es basado en la 2018. Es porque la ISO 19011 se utiliza para la gestión de auditoría de sistemas, entonces ahí mismo dice, cuando ustedes están leyendo la introducción y cuál es el objetivo de esa ISO, que es una no conformidad. Es bien importante que se lean la nomenclatura y que también se lean los conceptos que se utilizan en temas de auditoría. ¿Cuál es la norma ISO 19011? Esta es la única pregunta que en el documento que le subí no está, pero es que no tengo el otro a la mano. Entonces, lo que ustedes hacen es responder estas preguntas. Cuando respondan esas preguntas, luego busquen el proceso. O sea, no necesariamente lo tienen que diagramar, o sea, que lo hagan ustedes. Si encuentran el proceso, y eso sí lo van a sacar de acá, lo copien, nada más. Es solo para tenerlo de referencia. Lo van a entregar en formato APA, porque si van a utilizar algún tipo de referencia secundaria, sí es importante que empiecen a ver temas de cómo citar. Y todo dentro del documento debe de llamarse de esta forma. Y aquí es tarea 1. Y la fecha que se indica, que va a ser el día lunes. Y el día lunes, pues ustedes ya traen la idea de a qué se va a enfocar el negocio o la solución web de su proyecto únicamente. Yo les voy a colocar esto en Black, por eso todavía no está, para que ustedes lo puedan hacer. Y eso es lo único que tienen entonces. ¿Qué es lo que van a entregar? Las actividades que están planificadas para hoy, que están dentro de la presentación que ya está subido en Blackboard. Ya está la primera actividad en Blackboard y esta sería su tarea para la otra semana únicamente. Y si tienen alguna duda, estoy a la orden.